Bienvenidos a African Tales and Hearts. Terry apretó la mano de Emeka con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. El techo del hospital era demasiado brillante, el aire demasiado limpio, el reloj demasiado ruidoso. En algún lugar, una enfermera llamaba a un médico. En otro, un bebé lloraba y el mundo se llenaba de alegría. Pero dentro del pecho de Terry, la alegría y el miedo se entrelazaban en algo que no podía nombrar. Respira, susurró Emeka, con la voz ronca de tanto orar. Respira, mi amor. El Señor que comenzó esta buena obra la terminará. Ella asintió, porque quería ser la clase de esposa que asiente. Asintió porque la habitación se movía, y la voz de él era el ancla que la mantenía en tierra. Asintió porque, si no lo hacía, diría algo que no podría retirar. Gracias, Jesús, dijo Emeka, inclinando la cabeza, sus labios moviéndose sin pausa. Gracias por tu siervo, pastor. Gracias por la palabra que habló. Gracias por este milagro. Una contracción la desgarró. Lágrimas ardientes e inesperadas se escaparon. Terry volvió el rostro hacia la pared y susurró contra la almohada, tan suave que ni ella misma se escuchó. Señor, perdónanos, perdóname por lo que permitimos. Cuando llegó la siguiente oleada, los empujó hacia atrás en el tiempo. 10 años antes, la risa de Terry llenaba su pequeño apartamento como la luz del sol llena una habitación. Todo era nuevo, la taza desportillada que se volvió su favorita, la puerta del armario que chirriaba y que Emeka prometía aceitar y nunca hacía, el fregadero testarudo que silbaba como un gato, pero sería cuando Emeka le hablaba suave, como si también pudiera razonar. Eran jóvenes y seguros, el tipo de seguridad que no usa armadura. Oraban por las mañanas con aliento a café y ojos somnolientos. Oraban por las noches con hombros cansados y suspiros agradecidos. Los viernes, Emeka llegaba con panecillos de salchicha y maltina en oferta, o eso decía. Terry no discutía, porque la forma en que él la miraba al ofrecerle la pajilla hacía que el mundo se sintiera amable. Querían un hijo, sí, pero antes de que ese deseo se volviera herida, querían ser fieles. Iglesia los domingos. Estudio bíblico entre semana. Voluntariado los sábados, cuando el equipo de alcance visitaba a los ancianos y enfermos. Emeka servía como ujier, guiando con una cortesía firme, con una sonrisa que hacía sentir puntuales hasta a los tardíos. Terry enseñaba a los niños los viejos coros y los nuevos, su voz suave mantenía a raya a los revoltosos. En esos primeros años, la iglesia era su segundo hogar. Sin nombre de marca ni fama, solo su iglesia, techos altos, pisos brillantes, aire fresco de la barra diagonal y luz por todas partes. La banda era pura vida, el teclado como seda, la guitarra llorando y riendo en la misma nota. Los cantantes vestían de colores alegres y el baterista tenía un toque que mantenía el ritmo justo antes de que todos levantaran las manos. El pastor David subía al altar como un hombre que conocía a su Dios y a su gente. Era joven y pulcro, trajes azul marino que brillaban bajo la luz, corbatas a juego sin esfuerzo, zapatos tan lustrados que parecían mojados. Llevaba su éxito como testimonio, su reloj brillando como un punto al final de cada gesto. No siempre tronaba su voz, a veces susurraba, y ese susurro te atraía lo suficiente para entregarle el corazón. El favor no es una teoría, decía, recorriendo la sala con la mirada. Es un clima. Quédate donde Dios te planta. Honra la voz que Él usa para guiarte. Si puedes ver, di veo. Y la gente respondía, veo. Después venían los testimonios. Tantos que caían como lluvia tras una sequía, nombres e historias derramándose hasta que los ujieres debían pedir brevedad. Una mujer, con los ojos brillantes, contaba que su hijo había sido sanado del asma después de que el pastor declarara aliento sobre los niños. Un mecánico, con grasa aún bajo las uñas, lloraba mostrando las llaves de su nuevo taller. Había sembrado una semilla cuando no tenía nada, y Dios le mandó un cliente que pagó en $. Una estudiante agitaba una carta de beca como bandera. Una abuela lloraba porque su presión finalmente se había estabilizado.
Un joven confesaba haber estado atado a algo que no podía nombrar, pero el día que el pastor oró por él, aquel sabor se volvió amargo y lo dejó. La obediencia abre puertas, decía el pastor, con una sonrisa lista para cámara. El honor acelera tu destino. Emeka lo creía. No solo los domingos. Lo creía con su calendario, con su billetera, con sus manos. Si pedían voluntarios para mover sillas, llegaba antes de que la palabra mover terminara. Si una familia necesitaba víveres, Charry ya los tenía empacados antes de que alguien más se ofreciera. Cuando la iglesia necesitó micrófonos nuevos, Emeka no dijo oremos al respecto, simplemente compró uno y lo llamó Acción de Gracias. Llamaban al pastor David pastor y lo respetaban como a un padre, porque la paternidad no siempre depende de la edad. Depende de quien habla y tú te mueves. Depende de quien te mira y tú te enderezas. Emeka se enderezaba bajo esa mirada. Charry se sentía vista cuando el pastor agradecía a las maestras por formar la próxima generación. Les hacía sentir que su pequeña fidelidad alimentaba algo eterno. El primer año sin hijo fue una molestia. El segundo, una pregunta. Para el tercero, los parientes comenzaron a ofrecer consejos como los vendedores en el tráfico, fuerte, insistente. ¿Ya probaste esta hierba?, le dijo una prima, empujando un frasco marrón en su mano. Quizás necesitas descansar más, dijo una tía bien intencionada, con ese tono que suena a crítica disfrazada. Emeka lo sobrellevó con la sonrisa que usaba en el banco cuando un cliente era grosero. Le decía a Charry que no se preocupara. Se lo decía también a sí mismo. Al principio hacía bromas. Quizás el Señor nos permite dormir ahora que podemos, y ella reía, lo besaba en la mejilla, y dormían. Para el quinto año, la risa se había adelgazado. Se hicieron pruebas. Todo salió normal. Los médicos se encogieron de hombros. Los amigos murmuraban con la crueldad blanda de quienes nunca han esperado tanto. La iglesia oró. Más testimonios llegaron, bebés milagrosos, vientres abiertos, gemelos benditos. Cada historia levantaba a Charry, y luego la dejaba en el mismo sitio, agradecida, esperanzada, vacía. Los mensajes del pastor David caminaban entre la esperanza y el desafío, una cuerda floja que Emeka recorría sin perder el equilibrio. La demora no es negación, declaró un domingo, bajando la voz al decir negación, como si pudiera clavar la palabra al suelo. Pero escúchenme, algunas demoras son espirituales. Son legalidades en el reino espiritual que deben ser atendidas. Y para eso, se necesita sacerdocio. Se necesita una voz. Se necesita un altar que hable. Después del servicio, Emeka esperó hasta que la fila de consejería se vació. Entraron tomados de la mano. El despacho olía a colonia y papel. Libros alineados en orden. En una repisa, una foto del pastor orando con un gobernador. En otra, una con un predicador visitante cuyo brillo podía vender carteles. Hermano Emeka, dijo el pastor David, abriendo los brazos. Hermana Charry. Siéntense. Se sentaron al borde del sofá de cuero, con las rodillas juntas y las manos entrelazadas. ¿Cómo estamos?, preguntó él, con voz amable. Tenía esa forma de convertir el nosotros en inclusión, como si él también cargara su carga. Estamos bien, señor, dijo Emeka, y luego exhaló. Pastor, hemos venido a pedir oración por el fruto del vientre. El pastor David asintió despacio, como si ya lo supiera. ¿Cuántos años ya? 10, respondió Charry, con una voz firme, ensayada tantas veces que había perdido su temblor. ¿Han hecho los chequeos médicos? Todo está bien, dijo Emeka. Sin ningún problema. El pastor se recostó en su silla, los dedos entrelazados, la mirada momentáneamente distante. A veces, dijo en voz baja, cuando todo está bien en lo natural, significa que la contienda está en otro lugar. No todas las batallas se anuncian en el cuerpo. Algunas usan traje en el espíritu y se sientan en mesas donde solo los altares pueden hablar. Algo se levantó en el pecho de Emeka,
el miedo convirtiéndose en propósito. Asintió como un estudiante que reconoce el tema del examen. Charry bajó la vista y alisó una arruga imaginaria en su falda. ¿Qué debemos hacer, señor?, preguntó Emeka. La sonrisa del pastor se ensanchó, paternal y segura. Buscaremos el rostro de Dios. No de manera casual, sino intencional. Hay un programa que el Señor ha usado con familias como la suya, una secuencia de oraciones y ayunos. Comenzaremos juntos. Luego, en cierto punto, veré a cada uno por separado para tratar cualquier legalidad personal que el enemigo esté aprovechando. ¿Por separado?, preguntó Charry, saboreando la palabra. Por una temporada, respondió el pastor amablemente. A veces el enemigo se esconde detrás de la vergüenza o de pactos personales que uno de los esposos desconoce. No los avergonzaremos. No los expondremos. Los cubriremos. Eso es lo que hacen los padres. Emeka asintió, sintiendo alivio. Tener un plan parecía progreso. Tener un padre parecía seguridad. Comenzaron la semana siguiente. Las sesiones nocturnas eran privadas, luces tenues, música suave, oraciones profundas. La escritura subía como incienso mientras el pastor David caminaba despacio, la voz baja, las manos levantadas. Oraba en inglés hasta que las palabras se agotaban, luego en la lengua de los ángeles, sílabas que rodaban como olas. Emeka oraba hasta quedarse ronco. Terry oraba hasta que sus rodillas zumbaban. Ayunaban con un celo silencioso, la comida perdía sentido cuando el propósito afilaba el apetito hacia algo más sagrado. Después de esas primeras noches juntos, el pastor pidió a Emeka que regresara solo una semana. Trataremos asuntos de fundamento, dijo, y Emeka aceptó, agradecido por la intención. Al terminar esa semana, pidió que Charry viniera sola la siguiente. Las mujeres cargan muchas cosas, explicó. A veces el vientre recuerda dolores que la mente ya olvidó. Charry dudó, como quien se detiene antes de entrar al agua fría, aunque sepa nadar. Emeka le apretó la mano. Es el pastor, dijo, con los ojos encendidos de convicción. Si él dice que este es el camino, este es el camino. Ella fue porque quería creer. Fue porque los testimonios la habían entrenado a esperar milagros en envoltorios extraños. Fue porque amaba a Emeka lo suficiente como para luchar de cualquier forma por el hijo que soñaban, el hijo cuyo nombre habían elegido en su segundo año de matrimonio, el hijo que decían nacería con una canción en la garganta. Aquellas noches a solas parecían más largas. El aire en la pequeña sala de oración era denso, como si contuviera más plegarias de las que podía soportar. La voz del pastor David se volvía suave, íntima en su fervor. Estás cubierta, decía. Aquí no hay vergüenza. Leía pasajes sobre Ana, Sara y Elizabeth. Hablaba de altares, de aceite, de semillas y de puertas. Oraba para que su vientre se abriera y su corazón descansara. Hacía preguntas con voz pastoral, sobre el pasado, sobre dolores que tal vez ella había doblado en silencio. Y los testimonios seguían cayendo en los cultos, una lluvia que ahogaba la duda. Un domingo, una pareja sonreía sosteniendo una niña rolliza con mejillas como mangos maduros. El esposo tomó el micrófono y llamó padre al pastor tantas veces que la palabra se volvió un puente, no un título. Hicimos el programa, dijo con voz temblorosa. Papá declaró que la próxima vez que mi esposa faltara a su periodo, no sería estrés. Dijo, la demora ha expirado. Y expiró. Otra mujer contó cómo sus fibromas desaparecieron. Un hombre dijo que un sueño que lo atormentaba desde niño se desvaneció la noche que el pastor oró por él. Una viuda testificó que alguien había pagado su renta por todo un año después de que el pastor declarara misericordia financiera. Cada testimonio cosía a Emeka y Charry más cerca de aquel altar, de aquel hombre que se interponía entre ellos y el trueno. Cada testimonio los empujaba más lejos por un camino del que retroceder ya se sentía como traicionar no a un hombre, sino a la esperanza misma. Un jueves por la noche, tras otro largo día en el banco, el teléfono de Emeka sonó.
salió al hueco de la escalera para contestar. Hermano, dijo el pastor David con voz suave pero urgente. He estado orando por ti y tu esposa. El Señor me ha mostrado algo. Ven a la oficina esta noche, después de la última consejería. Ven solo. El corazón de Emeka dio un salto. Sí, pastor. Allí estaré. Cuando llegó a casa, Charry estaba en la cocina, revolviendo el guiso, el aire perfumado con tomate y tomillo. Se limpió las manos y lo miró con curiosidad. ¿Qué crees que sea?, preguntó. Ruptura, respondió simplemente, porque la palabra se había vuelto pan en su casa. Llegó tarde. La iglesia estaba silenciosa, con esa quietud que tienen los lugares grandes cuando las luces están bajas. El pastor lo hizo pasar. La lámpara de la oficina proyectaba un círculo cálido sobre la mesa. Una Biblia abierta, marcada con notas adhesivas, líneas subrayadas con precisión. He orado, dijo el pastor. He ayunado por ustedes. El Señor me mostró que hay una contienda en la puerta de su fertilidad. Un asunto legal. Estas cosas no se resuelven con volumen, sino con obediencia. Dígame qué hacer, dijo Emeka. Estoy listo. Hay un acto simbólico, dijo el pastor, con la mirada fija y la voz lenta. No es para todos, y no lo digo a la ligera. Pero hay momentos en que el sacerdote debe pararse en lugar de la familia en el altar. Cuando el profeta debe tocar aquello que el enemigo ha cerrado. El vientre de tu esposa debe ser abierto con un acto profético bajo una cobertura consagrada. Una sola vez. Con oración y ayuno. Para santificación y activación. Las palabras cayeron como moneda extranjera, reconocidas, valiosas, pero poco usadas. La mente de Emeka saltó a las escrituras, a metáforas, a historias donde los profetas hacían cosas extrañas y el cielo respondía. Pensó en los testimonios, en el río de ellos, en cómo lo habían arrastrado hasta olvidar preguntar a dónde lo llevaban. Tragó saliva. ¿Charry estará de acuerdo? Ella es una hija, dijo el pastor con suavidad. Confía. Sabe que no pediría lo que el cielo no requiera. Pero necesitará que tú la sostengas. Necesitará tu fe para afirmarse. Emeka asintió despacio. No se sintió manipulado. Se sintió escogido para una obediencia difícil, de esas que separan al casual del comprometido. Sintió el peso de los años detrás y la promesa de un hijo delante, y entre ambos, un espacio frágil como vidrio. Esa noche, en casa, se lo contó a Charry. Lo dijo con cuidado, como quien coloca porcelana sobre un estante. Ella escuchó sin interrumpir, los ojos abiertos pero no fríos. No, entiendo, dijo al fin, con voz pequeña. Es un acto profético, dijo Emeka. El pastor dijo que es una sola vez. Bajo oración. Para santificación. Él nos ha cubierto. Nos ha llevado. Creo que esta es la última puerta. Charry miró la pared por un largo momento y luego su rostro. Había pasado una década aprendiendo a amarle más allá de la forma de su vida. Había aprendido a sostener su dolor como a un niño dormido, sin despertarlo con torpeza. Había aprendido que la fe a veces sabe a silencio. Ahora sabía a miedo. Está bien, susurró, y la palabra le raspó la garganta. Si esto es lo que Dios requiere. Él la abrazó, agradecido, asombrado, diciéndose que la obediencia es mejor que el sacrificio. Se dijo que esto no era sacrificio. Se dijo muchas cosas, y se durmió sobre ellas como sobre almohadas. En las semanas siguientes, los testimonios parecieron multiplicarse. Un hombre al que le habían negado la visa 3 veces agitó su pasaporte como trofeo y gritó. Aprobada. Una adolescente lloró al micrófono diciendo que había querido quitarse la vida hasta que el pastor habló una palabra que la encontró en la oscuridad. Una pareja con canas en el cabello alzó 2 niños gemelos y dijo. 20 años. 20 años. Pero Dios. La congregación explotó, tambores, gritos, alegría desbordada. Terry miraba,
con las manos levantadas, lágrimas tibias corriendo por su rostro porque de verdad amaba a Dios. Pero bajo la música, bajo las luces, una pregunta se enroscaba y desenroscaba como un gato dormido. ¿Es este el camino de Dios, o solo el de un hombre? No lo dijo en voz alta. Todavía no. Lo llevó a la noche como una vela. Y la noche llegó, cargada con olor a aceite de unción y el murmullo de oraciones en una sala demasiado pequeña para tanto peso. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Charry sintió que la forma de su vida cambiaba para hacer espacio a algo que nunca había imaginado. Se dijo que esto era obediencia. Se dijo que el cielo registra la fe, no las explicaciones. Se dijo que la alegría le daría sentido a todo algún día. Afuera, la ciudad zumbaba, tráfico lejano, un generador tosiendo, un perro reclamando una esquina. Adentro, el sí de Charry resonó contra paredes que no respondieron. Más tarde, mucho más tarde, cuando se miró al espejo y tocó su vientre como si pudiera oír, creyó sentir algo parecido a una promesa. Durmió con la mano allí, y al despertar, su palma seguía tibia. Pasaron las semanas. Le faltó el periodo. No se lo dijo a Emeka enseguida porque la alegría se sentía frágil. Cuando por fin se lo contó, él la levantó del suelo y la hizo girar, riendo como un hombre que había encontrado un río en su propio patio. Dios lo ha hecho. Gritó, besándole las mejillas, la frente, las manos. El pastor dijo que este año no terminaría sin nuestro testimonio. Mi amor, nuestro testimonio ha comenzado. En la iglesia, la música sonaba más brillante. La gente la abrazaba más fuerte, como si pudiera sentir la vida a través de su piel. El pastor David posó su mano sobre su hombro y dijo: Está hecho. Y todos sonrieron. Testimonios. Por todas partes. Como si el cielo se hubiera rasgado y la bondad se derramara. Emeka no paraba de contar cuán fiel era Dios, como la obediencia había abierto la puerta correcta, como un padre espiritual se había parado en la brecha por sus hijos. Charry sonreía y daba gracias sinceramente, porque la gratitud no era una actuación para ella. Pero por las noches, cuando la casa dormía y el aire suspiraba, ponía las manos sobre su vientre y oraba la misma oración silenciosa. Señor, guarda a este niño. Y guarda mi corazón de romperse. Y ahora, años después, horas dentro del parto, volvió a orarla. La enfermera le colocó un paño frío en la frente. El pulgar de Emeka dibujaba círculos lentos sobre sus nudillos. En algún lugar, un monitor pitaba y unos pasos se apresuraban al otro lado de la puerta. El mundo se redujo a respiración, dolor y al milagro obstinado de la vida insistiendo en llegar. Respira, susurró Emeka. Dios está aquí. Charry cerró los ojos y vio la mano del pastor alzada, atrapando la luz. Vio el rostro de Emeka la noche que le contó la noticia, una alegría tan intensa que ahuyentaba toda sombra. Vio una habitación con una mesa pequeña, una Biblia abierta, aceite en un plato llano, y una puerta que se había cerrado demasiado suave. Señor, susurró de nuevo, y esta vez la palabra se partió en dos. La siguiente contracción subió como una colina imposible de evitar. Y ella la escaló, con los dientes apretados y los ojos llenos de lágrimas. Para el 7º mes del embarazo de Charry, su iglesia había convertido su historia en un milagro emblemático. En los domingos de testimonios, los miembros la señalaban con una envidia gozosa. Dios lo hizo por la hermana Charry, también lo hará por mí. Gritaban. Cada reunión de mujeres incluía su nombre en los puntos de oración y en la clase para nuevos miembros se repetía una versión abreviada de su historia, la pareja que esperó 10 años, obedeció al hombre de Dios y ahora llevaba una promesa en el vientre. El pastor David los mencionaba a menudo desde el púlpito. Cuando confías en la voz que Dios puso sobre tu vida, los resultados deben seguir. Miren al hermano Emeka y a la hermana Charry, obedientes hasta el final. Algunos de ustedes discuten demasiado con la revelación. Por eso retrasan su propio testimonio. La multitud aplaudía. Los tambores rodaban. Los cantores levantaban el canto.
La obediencia es mejor. La obediencia trae resultados. Charles se sentaba con una sonrisa ensayada, pero dentro de su corazón ya no resonaba el amén. Las palabras le sabían a piedra. Después de un culto entre semana, mientras Emeka iba a asegurar el coche, Charles esperó cerca del pasillo donde algunos servidores aún conversaban. Dos hombres hablaban a poca distancia, sin saber que ella podía oírlos. Mi hermano, fue eso mismo que le dijo a la esposa del hermano Emma, dijo uno. Ella fue a pedir oración por fertilidad. Él dijo que era revelación para abrir matrices. El hermano Emma le dijo, Dios me libre. Ningún hombre de Dios tocará lo que no le corresponde tocar. Oí que por eso se fueron de la iglesia. Yo pensé que era rumor en ese entonces, ha habido tantos milagros aquí. Mira ahora, ella está pesada, y solo fue oración y paz lo que lo logró. El otro se rió con amargura. ¿Tienes juicio? Oí que algunos hombres hasta aceptaron para sus esposas. Imagina ese tipo de ceguera. Se alejaron antes de que ella pudiera voltearse. El mundo se inclinó bajo sus pies. Sintió moverse al bebé, un recordatorio de que toda alegría ahora llevaba sombra. Cuando Emeka regresó, ella dijo en voz baja. Vámonos a casa. Unos días después, Emeka se topó con el hermano Kunle, uno de los sugieres antiguos que había dejado la iglesia meses atrás. Hermano Kunle, dijo Emeka, sorprendido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está la familia? Kunle sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Le damos gracias a Dios. Mi esposa y nuestro niño están bien, ya tiene 6 meses. Maravilloso. Te fuiste de la iglesia, ¿verdad? Te hemos echado de menos por aquí. Kunle asintió. Sí. Nos fuimos en silencio. Mi esposa una vez fue sola con el pastor David para esas oraciones privadas de las que la gente susurraba. Cuando me contó el tipo de instrucción que le dio, dije, no, este no es el Dios que servimos. Oramos juntos en casa. 2 meses después, concibió, sin toques especiales, sin secretos de medianoche, solo fe y paz. Lo miró fijo. Mi hermano, vela y ora. No toda revelación viene del cielo. Emeka forzó una sonrisa, pero algo pesado se asentó en su pecho al despedirse. Para el domingo siguiente, el ambiente en la iglesia estaba tenso. La asistencia había bajado. Los susurros seguían cada movimiento del pastor David. Aún predicaba con fuego, voz afilada, energía intacta, pero la convicción en el salón se había ido. La gente aplaudía sin sentirlo. Los sugieres evitaban mirarse a los ojos. Durante los testimonios, un hombre se puso de pie inesperadamente. La mayoría nos conoce a mi esposa y a mí, hace tiempo que no asistimos, dijo. Hoy vinimos a testificar aunque no hicimos todo el programa. Le dije a mi esposa, podemos orar en casa. Y Dios lo hizo, sin ninguna instrucción especial. Nuestro bebé nació el mes pasado. A Dios sea la gloria. La sala se congeló un instante, sin saber cómo reaccionar. Luego, unos pocos aplaudieron con timidez. El pastor David forzó una sonrisa, dijo. Amén. Dios obra de muchas maneras. Y llamó rápido al siguiente testimonio. Pero ya era tarde. La semilla había sido plantada. Ahora todos preguntaban en silencio, si Dios obró por ellos sin esos programas de medianoche, entonces ¿qué ocurría exactamente durante los otros? 2 semanas después, en plena adoración, estalló la tormenta. El coro iba a mitad de canción cuando una mujer de unos 30 y tantos caminó al altar llorando. No era del equipo de servicio, pero nadie la detuvo. Al principio pensaron que el dolor la llevaba a pedir oración. Tomó el micrófono y habló entre sollozos. Pastor, Dios no me ha respondido y mi esposo me dejó, clamó, lo bastante alto para que la oyeran atrás. He estado orando con usted 1 año, ¿qué hago ahora? El salón cayó en silencio. Hasta el tecladista levantó los dedos.
Usted dijo que Dios le mostró que mi vientre estaba atado y que el profeta debía ponerse en la brecha, continuó, temblando. Dijo que era una sola vez, bajo oración. Yo le creí. Fui obediente. Ahora mi esposo se fue y yo no tengo hijo. Míreme. Un murmullo de asombro se extendió por la congregación como ondas en el agua. Una mujer avanzó para quitarle el micrófono, ella lo apartó y cayó de rodillas, llorando sin control. El pastor David se quedó inmóvil, su seguridad habitual deslizándose como arena entre los dedos. Hermana, cálmese, dijo débil. No permita que el enemigo la use para Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras ponerse en la brecha flotaban en el aire, demasiado familiares, demasiado específicas. Las piezas se conectaron solas en las mentes. Un murmullo bajo creció en incredulidad, ira y miedo. El estómago de Emeka se revolvió. Oía la sangre en sus oídos. Charry le apretó la mano. A su alrededor, la gente susurraba. ¿Oíste? Eso mismo. Alguien se cubrió el rostro y comenzó a sollozar en silencio. Y así, el terreno de Milagro se volvió un cementerio de ilusiones. Los días siguientes fueron una locura. La mitad de los miembros dejó de asistir. Los blogs de chismes publicaron titulares sin nombres, acusan a pastor de acostarse con mujeres casadas durante liberaciones. En la radio, programas hablaban de falsos profetas y manipulación espiritual en iglesias. Llamadas inundaron las líneas con historias demasiado similares para ser coincidencia. Los leales lo llamaron persecución. Los críticos lo llamaron juicio. Los indecisos se quedaron lejos hasta que bajara el polvo. En su pequeño apartamento, Emeka casi no hablaba. Iba al trabajo, volvía, miraba la pared. Charry se mantenía en silencio, cuidando el embarazo. Una noche, él rompió el mutismo. Hoy volví a ver al hermano Kunle, dijo despacio. Ella se volvió. ¿Qué dijo? Que ahora se reúnen a orar en su patio. Dijo que terminaron de seguir a hombres. Hizo una pausa, la mirada perdida. Me preguntó si me voy a unir. Charry esperó, con el corazón golpeando, pero él no terminó la frase. Solo agregó. Le dije que necesito tiempo. Para el mes siguiente, el templo estaba a medio llenar. Sin diezmos ni ofrendas, las deudas se apilaron. El casero llegó una mañana y cerró con candado la oficina trasera. Los músicos se llevaron sus instrumentos diciendo que llevaban 2 meses sin cobrar. La pantalla grande del frente se quedó en negro. El último culto que el pastor David intentó dirigir terminó a medias. Subió al púlpito, miró a la congregación raleada y dijo: No importa lo que digan, yo sigo siendo llamado. Pero la luz se fue a mitad del sermón y el generador se negó a encender. Alguien murmuró. Hasta la luz ya se cansó. La gente soltó risas tristes y empezó a irse, uno por uno. Al atardecer, el hombre que antes llenaba salones se quedó solo sobre el escenario, el sudor empapando su camisa de diseñador, el teléfono vibrando con llamadas sin responder. Esa misma noche, Emeka no pudo dormir. Salió al balcón y miró la calle quieta. Recordó las noches en que llevaba a su esposa a la iglesia para orar, orgulloso de su fe. Recordó cómo había defendido al pastor David en línea apenas semanas antes. Ahora recordaba los testimonios, las mismas frases recicladas, el patrón ensayado. Charry se puso a su lado, una mano sobre el vientre. No puedes arreglar esto, dijo con suavidad. Él asintió, con los ojos húmedos. No sé si puedo perdonarme. Ella miró la carretera oscura. Quizá para eso es la gracia. Él no respondió. A lo lejos, el trueno rodó suave, prometiendo lluvia. Cerró los ojos y susurró una sola oración. Señor, si he estado ciego, ayúdame a ver. Al final de esa semana, corrió la noticia de que el pastor David se había ido de la ciudad. Sin despedida, sin comunicado. Solo un rumor, se fue a empezar de nuevo en otra ciudad. Nadie lo persiguió.
Tampoco nadie lo bendijo. Su imperio terminó en desgracia. Emeka guardó su placa de ujier en un cajón, junto con sobres de ofrendas viejos y fotos de los días de testimonios. Cuando las miró, ya no vio éxito. Vio advertencia. El domingo por la mañana, la pequeña familia se quedó en casa. Las pataditas del bebé eran más fuertes. Charre tarareaba suave mientras Emeka leía los salmos en voz alta, la voz quebrándose a mitad del versículo 25. Muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Ella lo miró y dijo en voz baja. Quizá aquí es donde comienza nuestra fe de verdad. Él asintió, con lágrimas corriendo libres. El trueno por fin se rompió y la lluvia empezó a caer, lenta, constante, limpiadora. Afuera, charcos se formaron en la calle vacía. Adentro, dos personas se sentaron juntas en silencio, oyendo por primera vez el sonido de la verdad. Las primeras lágrimas llegaron justo antes del amanecer. Afuera, la lluvia aún susurraba, un ritmo suave contra las ventanas. Dentro de la pequeña habitación del hospital, Charre se aferraba al barandal de la cama y luchaba por respirar. La mano de Emeka estaba atrapada en la suya, sus labios murmurando fragmentos de oración que se rompían una y otra vez en sollozos. Horas después, una enfermera colocó un pequeño bulto en los brazos de Charre. Una niña, tibia, húmeda, viva. Por un instante todo quedó en silencio. Luego la niña gimió, y aquel sonido devolvió el aliento a ambos. Emeka se inclinó y susurró. Chimdi. Dios dice que todavía está contigo. Terry sonrió débilmente. Amén. Pero cuando las enfermeras salieron, el silencio entre ellos se volvió pesado. Sí, allí habitaba la alegría, pero compartía espacio con algo más oscuro. Una culpa que se negaba a marcharse. Durante semanas después del nacimiento, el apartamento se volvió un capullo de nuevas rutinas. Biberones, pañales, desvelos a medianoche. Los vecinos venían a felicitarlos, trayendo arroz, aceite para bebé y preguntas susurradas sobre si aún asistían a aquella iglesia. Emeka respondía poco. Terry solo sonreía y decía: Estamos descansando por ahora. A veces, cuando la bebé dormía, Emeka se sentaba junto a la cuna mirando los diminutos dedos que se curvaban al soñar. Debería haberse sentido completamente feliz. Pero cada vez que la niña suspiraba, escuchaba los ecos de la voz del pastor. Una vez, bajo oración. La obediencia abre los vientres. Entonces se levantaba y comenzaba a caminar de un lado a otro. Hasta que Charre decía suavemente: Ella necesita paz, no tus pasos. Una tarde se quebró. Charre, no puedo dejar de verlo en cada bendición, dijo, con la voz temblorosa. Te empujé a ese programa. Discutí hasta que aceptaste. ¿Qué clase de esposo hace eso? Ella lo miró desde la mecedora, donde arrullaba a la niña. Un esposo que confió demasiado. Creíste lo que todos nos enseñaron, obedecer. Debí saberlo, susurró él. Tal vez, respondió ella. Pero ya lo sabes ahora. Y ese es el comienzo de la sabiduría. Pasaban las tardes hablando de cada decisión que los había llevado hasta allí. Entregamos nuestra mente, Charre, dijo Emeka. Dejamos que otro pensara por nosotros y lo llamamos fe. Ella asintió. Y yo seguí porque pensé que obedecer era amar. Los dos olvidamos que Dios espera que usemos el sentido que Él nos dio. Empezaron a estudiar las Escrituras otra vez. Lento esta vez, con preguntas en lugar de suposiciones. Cuando los versículos hablaban de profetas o de obediencia, se detenían a preguntar qué significaban realmente. En lugar de aceptar de inmediato lo que sonaba poderoso, buscaban distintas traducciones, leían comentarios bíblicos y revisaban el contexto histórico y cultural. Encontraron maestros y estudiosos confiables en línea, compararon perspectivas antes de sacar conclusiones. Si es verdad, decía Emeka, estará de acuerdo con la escritura, la historia y el sentido común. Los domingos ya no eran automáticos.
Visitaban diferentes congregaciones, sentándose en silencio al fondo. Observaban cómo los pastores manejaban el dinero, cómo trataban a la gente, si el mensaje coincidía con la palabra. A veces salían a mitad del servicio, intercambiando una mirada que decía, no, esta tampoco. Otras veces se quedaban y salían alentados, aunque aún cautelosos. No volveremos a apresurarnos, dijo Terry. La confianza debe ganarse. En casa, oraban con sus propias palabras. Cortas, sinceras, sin espectáculo. Oraban por humildad para seguir aprendiendo. Por discernimiento para ver las señales de advertencia a tiempo. Y por valor para alejarse de cualquier cosa que exigiera lealtad ciega. Pasaron los meses. La niña creció fuerte. La risa volvió a llenar la casa, suave al principio, luego libre. Emeka y Charry ya no sentían necesidad de dar testimonios. Su paz ahora era privada. Una noche, mientras mecía a Chindi para dormir, Charry susurró. Quizá este es el verdadero comienzo de nuestra fe, aprender a pensar. Emeka sonrió. Sí. Conoceremos la verdad, no solo la repetiremos. Afuera, la ciudad zumbaba, carteles de nuevos ministerios brillando bajo las farolas. Emeka los miró sin enojo, solo con entendimiento. Cada generación tiene que aprender esta lección por sí misma, dijo. Pero nosotros, la recordaremos. Corrió la cortina y la habitación se llenó de un silencio apacible. El comienzo de la sabiduría es, adquiere sabiduría, y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Proverbios 4:7. Y así, buscaron sabiduría en lugar de maravillas. Verdad en lugar de espectáculo. Y la luz regresó. No en fuego ni en trueno, sino en paz. Recuerda. La fe ciega en el hombre puede volver cautivos a los sinceros. Pero la verdad, probada, estudiada y vivida, los hace libres. Gracias por escuchar African Tales and Hearts. Dale me gusta. Suscríbete. Y comparte si te gustó esta historia. Hasta la próxima.